Buen día clase, somos el equipo 1 y el día de hoy hablaremos acerca de lo que es la herencia dentro de la programación en Java. Se presentarán las ventajas y desventajas que tiene que utilizar este mecanismo, incluyendo un ejemplo de cómo es que funciona la herencia, así como un ejemplo práctico dentro de Java, comparándolo dentro de otro lenguaje, conociendo sus diferencias y similitudes. Dentro de, este es el equipo 1, cómo está conformado por los integrantes. Después entramos en la programación orientada a objetos. Los objetos, como su nombre lo indica, son creados a partir de clases. Pero ¿qué pasa si requerimos de nuevos objetos con los mismos atributos o métodos dentro de nuestro código? Como aquí se muestra, a partir de una clase se crea un objeto y después este objeto puede tener métodos o atributos. Entonces, para no tener que repetir y generar un código espagueti dentro de nuestro código, requerimos el mecanismo de la herencia. Pero, ¿qué es la herencia? Entonces, la herencia es la capacidad de crear clases que adquieren de manera automática los atributos y métodos de otras clases ya existentes. Entonces, eso quiere decir que a partir de una clase donde se heredan los atributos o métodos se le denomina superclase o clase padre. Y la que hereda todos estos atributos y métodos se le llama subclase o clase hija. Un ejemplo sería la persona, que en este caso sería la superclase, donde pues aquí están estipulados los atributos, pero después requerimos de otros objetos a partir de esta clase, y en este caso sería el cliente y el empleado. Entonces, para no tener que repetir los mismos atributos dentro de estos objetos, se extienden o se mandan, se heredan por hacerle nombre al mecanismo, y solamente se agregan algunos atributos o métodos aparte de los que ya se están extendiendo o se están heredando de la superclase. Buenas, mi nombre es Sergio Adrián y veremos los tipos de herencia. Primero tenemos la herencia única. En este tipo de herencia, una única subclase hereda de una sola superclase. Aquí tenemos un ejemplo para pues, tenerlo un poquito más claro. Tenemos la subclase B y la superclase A. La subclase B pues heredará sus atributos y sus métodos de una sola clase, que en este caso es la superclase o la clase base A. Y la clase A dará sus métodos y atributos a solo una clase, que es la clase B o la subclase B. Seguimos con la herencia multinivel. En la herencia multinivel, una subclase heredará una superclase y al mismo tiempo puede actuar como una clase padre para otra subclase. Ok, aquí en nuestro ejemplo, nuestra imagen de ejemplo, tenemos tres clases, la clase A, la B y la C. Pues tenemos que la clase B heredará de la clase A, heredará los métodos y atributos de la clase A, y al mismo tiempo esta clase B puede ser la clase padre de otra clase, de otra subclase. En este caso de la clase C, y la clase C pues heredará los métodos y atributos de la clase B. Y por último tenemos a la herencia jerárquica. Se refiere a que varias subclases heredarán de una superclase. Y pues aquí tenemos este ejemplo, esta imagen de ejemplo, donde tenemos varias subclases que heredan sus métodos y atributos de una sola superclase o una sola clase base. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Pedro y yo les voy a hablar acerca de las ventajas, las desventajas y cuándo no se debe de utilizar la herencia. Y pues bueno, para empezar, aquí tenemos las ventajas. Primero que nada, pues nos dice que tenemos un ahorro de tiempo de desarrollo y un ahorro o reutilización de código. Al usar la herencia, ahorramos código y tiempo de desarrollo, ya que una clase padre implementada anteriormente se utiliza como referencia para crear otras nuevas clases que serían clases hijas. Entonces, también tenemos que permite reutilizar código extendiendo su funcionalidad. Bueno, pues las clases derivadas heredan el comportamiento y los atributos de la clase base o la clase padre.
y a partir de ello se puede extender la funcionalidad de estas, añadiendo su propio comportamiento o modificando el que heredó. También tenemos que facilitan el mantenimiento de aplicaciones y la extensión de aplicaciones. Bueno, pues ya que se pueden modificar las clases que se usan fácil y rápidamente, se le puede dar un mantenimiento más rápido, más fácil a las aplicaciones ya creadas. Aparte de que se facilita su extensión, porque se pueden crear nuevas clases a partir de otras ya existentes. Entonces se puede desarrollar más fácilmente. Bueno, también tenemos las desventajas. Tenemos que se puede formar una jerarquía compleja. Eh, pues al utilizar la herencia se forma una jerarquía de clases. Si esta de jerarquía es muy compleja, se puede complicar la comprensión del funcionamiento del programa, así como volver más difícil la detección de errores y la depuración, ya que pues es más difícil leerlo y entenderlo. Por eso mismo es la posible complicación de comprensión. Y también tenemos la dependencia de clases, ya que se forma una dependencia entre en la clase hija respecto a la clase padre. La modificación de las clases padre pueden tener efectos que no están previstos en las clases hijas, y esto puede afectar el funcionamiento de nuestro programa. Y ya conociendo esto, podemos decir que obviamente la herencia tiene sus grandes ventajas, pero debemos de considerar dónde, cuándo y por qué debemos de utilizar la herencia. Entonces, ¿cuándo no debemos utilizar la herencia? Bueno, eh, por ejemplo, cuando se tiene que modificar la clase padre. ¿Cómo es esto? Bueno, debemos de considerar que si la clase a la que queremos, que si la clase que queremos heredar cumple las necesidades de las clases hijas, ya que si modificamos la clase padre, como les había mencionado anteriormente, podemos provocar daños en la funcionalidad de las clases hijas. También tenemos que no deberíamos utilizar la herencia cuando la clase padre solo es heredada por una clase hija. Bueno, pues ya que solamente se va a utilizar con una clase hija, es mejor utilizar una sola clase con métodos y atributos, incluyendo en estos los que se querían agregar con la clase hija. Aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, la clase persona y la clase hija alumno. Solamente es una clase hija. Entonces se junta todo y se hace una clase alumno que tenga los métodos y los atributos que tenía la clase padre agregados los de la clase hija. Bueno, también tenemos que no se debe de utilizar la herencia cuando se piensa reescribir los métodos de la clase padre, ya que estaríamos desechando las características de la clase padre que está heredando. Y no deberíamos de utilizar la herencia cuando obligamos a cualquier clase hija a heredar código innecesario. Bueno, pues si hacemos que una clase hija herede código de una clase padre que no necesita, no estamos ahorrando código, sino que estamos al contrario usando más código. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de la clase persona y las clases hijas empleado y proveedor, las cuales están heredando código que es innecesario para ellas de la clase padre, que es persona. Entonces se estaría duplicando código y no estaríamos ahorrando este mismo. Bueno, hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Iván y voy a traerles un ejemplo práctico de lo que es herencia utilizando un juego que creo que la mayoría conoce, Minecraft. Y bueno, en Minecraft hay muchísimas cantidades de objetos, ¿no? Ya sea espadas, picos, hachas, armaduras, bloques, etc. En este caso pues escogí el objeto que creo que es el que más representa Minecraft, un bloque. Y pues bueno, con esto voy a empezar a explicar mi ejemplo. Como sabemos, también en Minecraft hay mucha variedad de bloques. Hay bloques de arena, bloques de tierra, de piedra, madera, etc. Entonces, ¿se imaginan que al momento de programar nosotros tengamos que escribir desde cero en código lo que es cada tipo de bloque? ¿Sí? O sea, definir un bloque, terminar de programarlo y tener que programar desde cero otra vez lo que es el otro bloque. Sería muy laborioso, ¿no? Y pues bueno, también una pérdida total de tiempo. Y aquí es donde entra la herencia. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una clase bloque aquí, ¿sí?
Esta clase bloque tiene atributos y métodos. Estos atributos y métodos pues son los atributos y métodos básicos que definen a un bloque, que son dimensión, nombre, textura y pues que se puede destruir, ¿ok? Ahora, nosotros queremos crear una nueva clase llamada clase bloque de diamante. Para esto nosotros pues ya nos dimos cuenta que esta clase bloque y esta clase bloque de diamante, ambas queremos crear un objeto pues muy similar, ¿no? Ambos son un bloques. Entonces, podríamos pues programar desde cero lo que es un bloque de diamante, pero como dije antes, sería pues un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque podríamos usar lo que es la herencia aquí. Si nuestra clase bloque tiene los atributos y métodos básicos de lo que es un bloque común y corriente, podemos hacer que esta clase, que sería nuestra clase padre, herede sus atributos y métodos a nuestra clase hija, que sería nuestra clase bloque de diamante. Y aquí es donde vemos qué es lo que pasó, que heredó su dimensión, nombre, textura y que se puede destruir. Y ahora simplemente añadimos su función pues extra, que es lo que va a hacer que se diferencie de un bloque común y corriente, que es que al momento de que se destruye nos da un diamante. Y listo, creamos nuestro bloque de diamante. Y pues simplemente tuvimos que programar una vez lo que es un bloque y a partir de aquí creamos nuestra nueva clase. Y así podríamos seguir con infinidades de bloques, ya sean bloques de tierra, de arena, de piedra, etcétera. Y simplemente programando una vez, sin tener que empezar desde cero con cada clase que queremos pues crear. Y pues así es en eso con lo que consiste la herencia, hablando en bloques con Minecraft. Nos ahorramos mucho tiempo al tener que escribir código innecesario y pues así de básico es esto. Buenos días, mi nombre es Arturo Emiliano Hernández Guajardo y hoy hablaré acerca de la comparación del código, específicamente de la herencia, en dos lenguajes de programación distintos, estos lenguajes siendo Python y Java. Primero tenemos Python. En nuestro código de Python podemos ver que al definir en nuestra línea 8 definimos nuestra clase ITS y utilizamos entre paréntesis persona, esto haciendo referencia a nuestra clase definida anteriormente en la línea 1. Esto ahora nos dice que nuestra clase ITS tiene una relación directa a la clase persona siendo la clase madre y la clase ITS siendo la clase hija. De la misma forma podemos ver en nuestra línea 12 que se presenta lo mismo. Declaramos nuestra clase IAS y entre paréntesis utilizamos persona. Esto es principalmente lo que usamos en Python para declarar que existe una herencia entre dos clases. Todo lo demás es para que nuestro código en general funcione. Pero si surgen dudas acerca del código les puedo responder al final, ya que ahorita simplemente vamos a hablar de la herencia. En Java, de manera distinta, y como es de esperarse, porque es otro lenguaje de programación, tenemos que utilizamos esta palabra, extends, al declarar nuestra clase. Aquí declaramos public class ITS y utilizamos extends persona, haciendo alusión al nombre que le dimos a nuestra clase anterior, nuestra clase madre en este caso, estableciendo una relación entre nuestra clase ITS y nuestra clase persona, como decíamos en Python, pero en Python solo utilizamos el nombre de la clase entre paréntesis. Algo que también es importante notar en Java es el uso de super, ya que en super le decimos a nuestra clase que existen estos dos valores que traemos directamente desde nuestra clase madre, la clase persona, ya que aquí fueron declarados y solo lo estamos pasando de esta clase a esta nueva clase ITS. Entonces en Java utilizamos super y extends para establecer una relación entre clases de clase madre y clase hija, y super para traer valores que fueron definidos en la clase anterior a una clase nueva. Esto también lo podemos ver en nuestra siguiente clase al declarar la clase IAS.
utilizamos otra vez extends y persona y volvemos a utilizar super para traer los valores que fueron definidos en la clase persona. Y al final simplemente completamos el código para que funcione como queremos que funcione, pero eso es en segundo plano. Eso es todo por mí. Gracias.